Dios le bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. La semana pasada comenzamos con el libro del Apocalipsis. Last week we started studying the book of Revelation. Comenzamos con el primer capítulo, We started with the first chapter. pero no pudimos terminar con el capítulo 1. We couldn't finish with chapter 1. Así que hoy vamos a terminar con el capítulo 1 Today we're going to finish chapter 1, y vamos a comenzar con el capítulo 2, and we're going to start with chapter 2. que es el mensaje que Cristo It's the message that Jesus comienza a darle a estas 7 iglesias. has sent to the 7 churches. Ya vimos en la semana pasada We saw last week que en el capítulo 1 that in chapter 1, Cristo se le revela a Juan, Jesus Christ reveals himself to John, porque el libro de Apocalipsis es una revelación, because the book of Revelation is a revelation of Jesus. es la revelación sí del futuro, It's a revelation of the future, pero específicamente but specifically del futuro en cuanto a los juicios que Cristo va a traer a este mundo, to the future concerning the judgment that Jesus is going to bring to this world. en cuanto a la venida de Jesucristo, Concerning the coming of Jesus Christ, su triunfo sobre el mal his triumph over evil, y el establecimiento de su reino. and establishment of his kingdom. Así que el libro de Revelaciones es en cuanto al futuro, So the book of Revelation is concerning the future, pero en sí es en cuanto al futuro de la obra de Cristo en este mundo que va a ser. also concerning the work of Jesus Christ in this world. Y como dijimos, And like we said, el libro del Apocalipsis, como los demás libros the de la book of Biblia, Revelation, like other books, son sobre Jesucristo. is about Jesus Christ. Así que vamos a ir para el capítulo 1 So we're going to go to chapter 1. y vamos a terminar con esta revelación que Cristo le dio a Juan. We're going to finish this revelation that Jesus Christ gave John. Amén. Amen. Nos quedamos en el verso 17. We stood in verse 17. Aquí vamos a ver cómo Juan reaccionó cuando él vio a Jesucristo. We're going to see the reaction of John when he saw Jesus Christ. Yo lo voy a leer en español, I'm going to read it in Spanish, usted lo puede leer en inglés. and one of you will read it in English. Ok, vamos a comenzar. Let's start. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo primero que yo quiero que tú veas The first thing that I want you to see es la reacción de Juan cuando vio a Cristo. is John's reaction when he saw Jesus Christ. Tú tienes que ver que Juan era una persona que estaba siempre en el lado de Jesucristo. Juan was one of the disciples that was always together with Jesus. Él lo abrazaba. He was hugging, En un tiempo estuvo, cuando estaban en la última cena, and when he was in the Last Supper, dice que él estaba ahí en el pecho de he Jesús. said that he was reclining himself on Jesus Christ's chest. Pero cuando él vio a Cristo glorificado, But when he saw Jesus Christ glorified, su reacción fue completamente diferente. his reaction was totally different. ¿Qué dice ahí? What it says? Él cayó como muerto. He fell down like he was dead. Tú sabes que yo he oído muchas personas que dicen, oh, yo vi a Jesucristo. I see a lot of people saying, I saw Jesus Christ. Es más, yo oí de un pastor, I heard a pastor said, perdón, un predicador, or a preacher said. que él dice que toda la mañana cuando él se lava los dientes, Cristo se le aparece muchas veces. He says every morning when he washes his teeth, Jesus appears to him every morning. Y él habla como estuviera hablando con cualquier otra persona. And he speaks to him like he was speaking to anybody else. Y mucha gente dicen que ven a Cristo y es como que si fuera nada, como si fuera otra persona. A lot of people say they see Jesus Christ as like nothing, like if anybody else, like he was another person. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. But that's not what we see here in this passage of the Bible. Juan no dijo, qué bueno en verte, no te he visto hace tiempo. John didn't say, oh, it's good to see you. I haven't seen you for a long time. Él se desplomó al ver la gloria de Cristo. He fell down when he saw the glory of God. Y mira Jesus. lo primero que Cristo le dice. And look what the first thing that Jesus Christ says to him. Él le dice, yo soy el primero y el último. He says, I am the first and the last. ¿Sabe que eso es una frase que se repite por todo Apocalipsis? This is a phrase that is repeated throughout the book of Revelation. Es más, ya al principio de los primeros versos, ya él se mostró como el primero y el último. At the beginning of the first verses, he showed himself as the first and the last. Pero ¿qué significa esta frase? So what does this phrase mean? Cuando Cristo dice, yo soy el primero y el último, When he says, I am the first and the last, Él está diciendo que Él es el eterno. he's saying that he's eternal. Él es el que siempre ha existido. He is the one that always existed.
por él fueron creadas todas las cosas. Because of him everything was created. Él es el primero, es el que él trae el principio a este mundo. He's the first and the one that brought the beginning to this world. Y al fin, y él es el que va a traer fin a esta creación, podemos decirle. And he's the one who brings the end to this creation. Para traer la nueva creación. To bring in the new creation. Así que cuando Cristo dice yo soy el primero y el último, When Jesus says I am the first and the last, él está diciendo yo soy el eterno. he's saying that I am the eternal. Y esto aquí nos prueba claramente esta frase This phrase proves to us completely que Cristo es Dios. that Christ is God. ¿Sabe que esta misma frase This same phrase está en Isaías you can 44:6? find in Isaiah 44:6. Mira lo que dice en Isaías 44:6. Look what it says in Isaiah 44:6. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. This is what the Lord says, Israel King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and the last. Apart from me, there is no God. Esta frase significa de que Cristo es el eterno, This phrase signifies that Jesus Christ is eternal, que Él es Dios, that He is God, que es el que se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. that He's the one that identifies Himself with the God of the Old Testament. Y después le dice a Él, And then He says to them, yo soy el que estaba vivo, yo soy el que vivo y estuvo muerto. I am the one that am alive, but I was dead. En otras palabras, le está diciendo, In other words, He's telling them, yo soy el que triunfé sobre la muerte. I am the one who triumphed over death. Yo soy el que venció la muerte. I am the one who conquered death. Y después le dice, y yo tengo las llaves And then He de la tells them, muerte y del Hades. I have the keys of the Hades and death. En otras palabras, le está diciendo, In other words, He's saying, la llave es símbolo de autoridad. the key is a symbol of authority. Yo soy el único que puedo librar del infierno. I am the only one who liberates you from hell. Todas estas descripciones, All these descriptions, o todo lo que Cristo estaba or hablando, everything that Jesus Christ was speaking about, está describiendo quién es Él. it's describing who He is. Ya no es el humilde carpintero. He's not the humble carpenter. Ya no es el que estaba colgado en la cruz sin ropa, He's not the one that was hanging on the cross without clothes. sino es que Él es el Cristo glorificado. Now this is the Christ that is glorified. Es el que ha vencido la muerte. This is the one that triumphed over death. Él es el eterno yo soy. He's the eternal I am. Ese verdaderamente quién es Jesucristo. That is truly who Jesus Christ is. Él no es el de los cuadritos que tú ves que está con un pelo largo y como si fuera cualquier persona. He's not the one that we see in so pictures that we see him with all nice hair and everything. That's not him. Él es el creador de todas las He's the cosas. creator of everything. Y mira lo que le dice en el verso 19. And look what he says in verse 19. Ese verso 19, por favor, míralo porque es importante. Verse 19, please see it because it's so important. Porque este verso Because this verse te va a dar un bosquejo de lo que este libro es. is going to give you an outline of what Jesus Christ is. Mira lo que dice. Look what it says. Esto es un bosquejo This is an outline del libro entero. of the book of Revelation, the Dice- complete book of Revelation. Escribe las cosas que tú has visto. It says, write the things that you have seen. ¿Cuáles fueron las cosas que él ha visto? What did he saw before? ¿Qué es lo que él ha visto hasta ahora? What he has seen until now. Correcto, la visión. He saw the vision of the lambs, A Cristo glorificado. Jesus Christ glorified, Las 7 estrellas. the 7 stars in his hand. En otras palabras, la visión. In other words, the vision that he had. Pero después dice, y escribe las cosas que son. And it says, it's right about the things that are, which are. El capítulo 1 es lo que él ha visto. The chapter 1 is what he has seen. Pero ¿cuáles son las cosas que son? What are the things that are now? Capítulo 2 y capítulo 3. Chapter 2 and chapter 3. Que son la condición de la iglesia. It is the condition of the church. Y después dice, y escribe las cosas que van a ser. And then it says, write about the things which shall be hereafter. Capítulo 4 al final. Chapter 4 to the end. So, esto es un bosquejo This is an outline del libro de Apocalipsis. of the book of Revelation. Escribe la visión que has visto. Write the vision that you have seen. Escribe la condición de las iglesias que te voy a Write mostrar. about the condition of the churches that I'm going to show Y you. escribe sobre el futuro que te voy a And enseñar. write about the future that I'm going to show you. Después en el verso 20, And in chapter and verse 20, él define los símbolos he defines every symbol de la visión. of the vision. Y describe a los candelabros. And he describes the how do you call that? The Candlestick. candlesticks, right? The candlesticks. Como las iglesias.
like the churches. Y describe las estrellas And he describes the stars como los ángeles of the angels, o los mensajeros of the messengers of the church, o los pastores de la iglesia. or the pastors of the church. Y dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos. And we said the book of Revelation is a book full of symbols. Y muchos de esos símbolos, el significado está ahí mismito si lo leímos. And a lot of those symbols, the significance of the symbols is right there written if we read it. Y la razón que están estos símbolos And the reason that these symbols are there es porque los símbolos le añaden valor a las palabras. is because symbols add value to words. Mira, los símbolos ilustran las palabras. Symbols illustrate the words. Él podía, en la visión, él simplemente le podía enseñar una iglesia, In the vision, he could just show them a church, pero le enseñó un candelabro but he showed a candelier porque ilustra lo que es una iglesia. because it illustrates what a church is. So, él, en el verso 20, él le da la definición de los símbolos de la visión que In vio. verse 20, he gives them the definition of the symbol that he saw in the vision. Ahora vamos para el capítulo 2. Now we're going to the chapter 2. Y ahora vamos a ver el mensaje que Cristo le tiene a las iglesias. Now we're going to see the message that Jesus has for the church. ¿Y cuántas iglesias son? And how many churches are there? 7 iglesias. 7 churches. Ahora hay algo peculiar de estas iglesias There's something very peculiar about these churches que tenemos que saber that we have to know para entonces entender más el mensaje. so that we could understand more the message. Lo primero que tenemos que ver es The first thing we have to see is, que aunque estos fueron 7 iglesias, even though this was 7 churches, esas no eran las únicas iglesias que existían en aquel entonces. these were not the only churches that were existed in that time. Había más de 7 iglesias There were more than 7 churches en aquel entonces. at that time. Esas iglesias Those churches, no eran tampoco las iglesias más importantes. they were not the most important churches. La iglesia más importante, si vamos a ver, The church that was most important, if we're going to see, era la de Jerusalén, it was the one of Jerusalem, la de the Antioquía, one of Antioch, la iglesia de the Corintio. one of Corinth. Esas iglesias no eran las más importantes, Those churches were not the most important ones, ni tampoco eran las iglesias más grandes. and they were not the biggest churches. Entonces, ¿por qué escogió esas iglesias So entonces? why these churches were picked, chose? Bien importante, Very important, porque estas iglesias because these 7 churches representan ciertas condiciones represent certain conditions que existen en todas las iglesias. that exist in every church. Fueron escogidas por su condición, They were chosen because of their condition, porque esas condiciones existían en otras iglesias because those conditions existed in other churches. en aquel tiempo. And at that time, Cientos de años después todavía están estas condiciones, hundreds of years later, still those conditions exist. y hoy en día And today, todavía existen las condiciones de esta iglesia. these conditions still exist, and these conditions still exist. Por ejemplo, tomamos la iglesia de Éfeso. For example, we could take the church of Ephesus. Había una condición especial que tenía esta iglesia, un problema especial que There tenía. was a special problem that this church had. Y existía, en esa iglesia de verdad estaba ese problema. And in that church, there was truly that problem had. Pero había otras iglesias más en aquel entonces But there were other churches at that time que también tenían el mismo problema. that they also had the same problem. Y hoy en día And today, todavía hay iglesias que tienen esos mismos problemas. there are still churches that still have the same problem. O individuos que tienen esos mismos problemas. Or individuals that still have the same problem. Porque la iglesia está compuesta de individuos, Because the ¿verdad? church is composed of individuals. Muchas veces la gente And a lot of times people, se quejan de la iglesia. they complain about the church. Ay, esta iglesia está tan fría. This church is so dead. Oh, esta iglesia tiene aquello y lo otro. This church has this and that. Cuando nos quejamos de la iglesia, When we complain about the church, nos estamos quejando de nosotros mismos. we're complaining about ourselves. De usted mismo se está quejando. Of yourself. You're Por- complaining about yourself. Porque usted y yo somos parte de la iglesia. It's you and I, we are the church. Ahora, ¿cómo sabemos que estas iglesias So how do we know that these churches representan condiciones de las iglesias? represent conditions of the churches? ¿Sabe por qué lo sabemos? How do we know? You know how we know that? Porque cada vez que le habla a una iglesia, Because every time he speaks to a una iglesia en singular, a church in singular, él siempre dice, Cristo, Jesus always says, el que tiene oído, the one that has ears, oiga hear lo que el Espíritu dice a las iglesias. what the Spirit says to the churches. Cuando él le habla a una iglesia en singular, When he speaks to one church in singular, le dice a esa iglesia en singular, he tells the church that is singular, oigan lo que el Espíritu Santo dice hear what the Holy Spirit says a todas las iglesias. to all the churches.
Es como yo tomar a alguien It's like if I take somebody y decirle, mira, tú estás haciendo aquello y aquello y lo otro malo. and I'm telling you doing this and that wrong. Y después yo diga, And then I say, peguen atención, pay attention porque yo sé que hay otras personas que tienen el mismo problema. because I know there's other people with the same problem. Segundo, sabemos que estas iglesias en sí representan las condiciones espirituales, Secondly, we know that these churches represent the spiritual condition porque eran 7. because there were 7. ¿Y qué significa ser 7? And what is the significance of 7? Algo que está completo. It's about something that is complete. En otras palabras, él está hablando en sí In other words, he's speaking to them, a todas las to iglesias. all the churches. 7 7 representa algo completo. represents something that is complete. Estas 7 iglesias The 7 churches representan todas las iglesias represents all the churches que existieron, that existed, que existen that exist right y now, que van a existir. that will be existing. Son condiciones. These are conditions. Cada iglesia representa una condición. Every church represents one condition. Y en este capítulo 2 y 3, And in chapter 2 and 3, Cristo siempre le va a hablar a la iglesia de la misma manera. Jesus Christ will speak to the church the same way. Siempre va a comenzar con una descripción de He quién es always going to él. start with a description of who he is. Y esa descripción And that description siempre va a ser parte de la descripción hecha en el capítulo 1. is always going to be part of a description of chapter 1. Cuando Cristo se le revela a cada una de estas When iglesias, Jesus Christ reveals himself to every one of these churches, él va a tomar unas de sus manifestaciones que vimos en el capítulo 1. he's going to take one of the manifestations that we see in chapter 1. Después siempre da una alabanza. And he always praises them. Siempre le señala lo correcto. He always telling them what is good about them. Porque el propósito de Jesucristo, ¿ves? Because the purpose of Jesus Christ No era destruir esta iglesia. was not to destroy the church. Él la ama. He loves this Él, church. él nos ama. He loves us. Y Él ve lo que estamos haciendo correcto. And he see what we're doing right. Tú sabes que muchas veces nosotros You know that many times us, tenemos la tendencia we have the tendency de solamente ver lo malo en las personas, to ¿verdad? only see the bad things about people. Ese soy yo. That's me. Siempre Always lo que veo casi siempre es lo que está incorrecto. what I see is that what is wrong. Y muchas veces no le decimos nada bueno a nuestros hijos, solamente le decimos lo que hacen malo. Many times now to our kids, we don't tell them the good things they do. We always tell them what is wrong. ¿Cuánto tenemos? Yo tengo esa tendencia. How many have that tendency? I have that tendency. Tengo como que si hacer trabajo para ver las cosas buenas que I están have to haciendo. force myself to see what the good things that they're doing. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque tenemos por sentado, We have for certain. no sé, sentado that means we take it for granted. For granted, we take it for granted Las cosas buenas que la gente hace, the good things that people do, pero no el Señor Jesús. but not Jesus Christ. Cristo nunca toma por sentado He doesn't take it for granted las cosas que las personas hacen bien. the things that people do good. So, él siempre le da una alabanza. He always praises them. Le dice algo que ellos están haciendo. No, ¿sabes que muchas veces la gente dice cosas que son mentiras? He tells them everything that is good. Some people tell you the things that are wrong. Oh, te ves tan bien y es una mentira. Es simplemente porque te quieren decir algo malo. They tell you you look so good, but just because they want to say something bad. No, Cristo estaba sincero aquí. Christ was very sincere in what he was saying. Y después de animarlo, le dan una alabanza, And later on, after he greeted them and he praised them, entonces le diagnostica. he gave them a diagnostic. Le dice, mira, este es el problema, esto es lo que tienes que arreglar. This is the problem that you have to fix. Y te voy a dar la solución. And I'm going to give you the solution to Pero this si, problem. pero si no lo hace, mira lo que te va a pasar. But if you don't do that, see what's going to happen to you. Pero si haces, pero si lo haces, entonces le da una promesa. But if you do it, he said, if you do it, he'll give them a promise. Me gusta cómo él comienza alabándolos a ellos, I like how he starts praising them, reconociendo lo que están haciendo bien, recognizing what they're doing good, y siempre termina positivamente. and always he finishes in a positive way. Qué bueno que cuando Cristo nos corrige, siempre tiene al final nos da un sentido positivo. How good it is that when Jesus corrects us, he always gives us a positive sense. Fíjate que él está corrigiendo esta iglesia, He's correcting this church. pero siempre termina a una nota positiva. He always finishes in a positive note. Dios no es negativo. God is not a negative God. Nosotros podemos ser negativos. We could be negative. Ese nunca va a ir para ningún lado. We say that guy's never going to go anywhere.
Pero eso no es la manera del Señor. But that's not the way God is. Porque Él nos ama sinceramente. Because He sincerely loves us. No le somos molestia. We're not trouble for Him. Es que Él está interesado y Él quiere que nosotros alcancemos lo que Él tiene para nosotros. He is interested in us. He wants us to reach what He has for us. So, no vea esto como Cristo con un látigo dándoles a las iglesias. Don't see this like God with a whip hitting the church. Porque muchas veces, tristemente, así es que se presenta. Because many times this is the way we present this. Cristo con su látigo dándoles a todas las iglesias. Jesus Christ with a whip hitting every church. Él le habla la verdad, He speaks to them about the truth. pero Él también le da promesa. But He also gives them the promise. So, eso es lo que vamos a ver en todas las iglesias. That's what we're going to see in all the churches. Pues vamos a comenzar. Let's start. Y yo creo que lo que voy a hacer como dos iglesias. I think I'm going to just speak about two other churches. Sí, lo que tengo son dos iglesias. What I have here is two churches. Vamos a ver la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. We're going to speak about the first church, Ephesus. Y la puede ver, era el número 1 que estaba ahí. It's number 1. Vamos a leer el verso 1. Let's read verse 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Acuérdense que la palabra ángel Remember that the word angel literalmente significa mensajero. literally means a messenger. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? To who is he referring to? Al pastor, To the pastor of the al church. que trae el mensaje en la iglesia, los The líderes, one el that brings the pastor. message to the church, the pastor, the leaders. Y aquí está esta carta, esta observación es para la iglesia de Éfeso. And this exhortation is for the church of Ephesus. Y hay cosas peculiares de este lugar. And there's Can you something put the map? peculiar about this church. Primeramente, esta era la ciudad, la número 1 era la ciudad más grande de todas ellas. First of all, it was the biggest city of all of them. Si tú la ves, está en el lado del mar. If you see, it's close to the sea. Era una ciudad famosa por su comercio. It was a famous city because of the commerce. Los barcos más grandes de aquel entonces podían llegar a ese puerto. The biggest commercial ships that were in that time will come to this port. Es más, cuando tú llegabas a ese puerto, When you get to that port, tú llegabas a una calle central. you walk there to the central street. Era una calle era una calle de mármol It was a street of marble. que cruzaba el centro de toda esta ciudad. It will cross to the center of the city. Ahí en esta ciudad And that's in that city. también había una de las maravillas más grandes del mundo, There was one of the more wonders of the world. que es el templo de la diosa Diana. That was the temple of the goddess Diana. En todo el imperio romano, In all the Roman Empire, el templo más grande estaba en esa ciudad. the biggest temple was in that city. Pero eso en sí no es lo importante. But that's not really the important thing. Hay algo peculiar y más importante que eso. There's something more peculiar and more important than that. De ese lugar Éfeso Of that place, Ephesus. y de esa iglesia Éfeso. And at that church, Ephesus. Y era que esa iglesia Éfeso And it was that church, Ephesus, gozó de los mejores maestros de la iglesia. enjoyed the best teachers of the church. El apóstol Pablo The Apostle Paul estuvo ahí más de 3 años enseñándole a esa iglesia. was there teaching that church for 3 years, teaching them. Cuando él se fue, When he left, él dejó a un hombre que se llama Apolos. he left a man called Apollos. Era un predicador que tú lo podías oír por 12 horas. He was a preacher that you could hear him for 12-hour preaching. Elocuente, Very, very smart. sabio. Very, with a lot of wisdom. Ese vino a ser entonces el pastor de ese lugar. He became the pastor of that place. Después que él se fue, After he left, vino una pareja que se llama Priscila y Aquila. a couple called Priscilla and Aquila came. Estos eran personas que eran, como dicen, eran así con Pablo por muchos años. They were people that were very together with Paul for a lot of years. Estas personas tenían tanto conocimiento These people had so much knowledge que le enseñaron a un Apolos el evangelio that mejor. they taught Apollos the gospel better. Pero después que ellos se fueron, After they left, Pablo mandó a Timoteo, Paul sent Timothy, otro hombre lleno de sabiduría, another man full of wisdom, tremendo maestro. tremendous teacher. Y después que él se fue, And after he left, estaba Juan el apóstol. there was John the apostle. Así que esta gente habían gozado These people have enjoyed de los mejores maestros. the best teachers. Ellos entendían completamente las doctrinas bíblicas. They understood completely the biblical doctrine. Si tú te sentabas allí no había nada incorrecto, ninguna doctrina era incorrecta. If you would have sit there, there was not
any wrong teaching there. No se predicaban disparates. There was no preachers foolish things teach. Porque esta gente sabían. Because these people knew. Por eso que cuando Cristo se le describe a ellos, When Jesus Christ described himself to them, Él se le describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. he described himself as the one who had the 7 candlesticks in his hand. No candlestick, stars. Oh, stars. ¿Y quiénes son qué son las estrellas? And what are the stars? Los pastores. The pastors of the church. La mano derecha significa autoridad. The right hand means authority. En otra palabra, Jesús In other words, Jesus es el que tiene la autoridad is the one who has the authority de colocar los pastores y los líderes donde Él quiera. to put the pastors and the leaders where he wants them. Y Él le dio los mejores a esta iglesia. And he gave him the best to this church. Ahora, dice que Cristo está andando dice el que anda con ustedes. No dice con. Can you put the verse back It again? says, Dice el que anda en medio de ustedes. it says that one that walks in the midst of them. Y of dijimos, you. ¿por qué es que Cristo está andando entre medio de ellos? Why is he walking in the middle of them? ¿Qué es lo que está haciendo What Él? is he doing? ¿Cantando? Is he singing? ¿Brincando? Jumping? ¿Qué hace Jesús en medio What de is las he doing in the iglesias? middle of the church, walking in the middle of the churches? Él está examinando. He is examining. Él está mirando He is looking más allá de la apariencia. more over of appearance. Y dijimos que Cristo siempre está en medio de su iglesia, And we said that Jesus Christ is always in the middle of his church, examinando a nuestras vidas, ¿verdad? examining our lives. Y mira cómo le dice en el verso 2. Look what verse 2 says. Ya Él se presentó como aquel que tiene las estrellas en su mano, He has presented himself like the one who has the stars in his hand, como aquel que examina las iglesias, like the one that examines the church, que mira más allá de la apariencia, that looks beyond appearance, que mira lo que la gente no puede that mirar. he could see the one that the people cannot see. Y mira lo que le dice. Él comienza con las alabanzas. And look what he says to them. He starts praising them. Mira, dice, yo conozco tus obras He says, I know your works, y yo conozco lo fuerte que tú and trabajas. I know how hard you work, you labor. Mira, yo sé la paciencia, yo conozco la I paciencia know que your usted tiene. patience. Ustedes no pueden soportar a la gente que son malas. You cannot stand the people that are bad, evil. Y mira lo que dice. And look what it says. Dice, y tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Dice, has sufrido y has tenido You paciencia have suffered and have patience, y has trabajado fuertemente. and you have worked hard. Lo primero que yo quiero que usted vea es The first thing that I want you to see is, que él dice que yo conozco tu trabajo fuerte. he tells them, I know your hard work. Cristo ve lo que nosotros hacemos para él. Jesus see what we do for him. Y esta iglesia And estaba, this church estaba trabajando fuertemente was working hard porque Cristo lo dijo. because Jesus Christ said it. Estaba verdaderamente trabajando fuerte. He was really working hard. Ellos estaban bien celosos, They were very zealous, jealous, en cuanto a la sana doctrina. concerning the true doctrine. Ellos sabían lo que era impuro y lo que no era impuro. They knew what is pure, what was pure, what was impure. Y ellos querían mantener la pureza del evangelio. And they wanted to maintain the purity of the gospel. Como dije antes, Like I said before, en cuanto a conocimiento, concerning knowledge, nadie le podía ganar a esa iglesia. nobody could win the church. Una persona, un miembro de esa iglesia, A member of that church podía venir aquí y darnos la mejor clase. could come here and give us the best class. En cuanto a conocimiento, nadie le ganaba. Concerning knowledge, nobody could win this church. Lo sabían la Biblia en la They mano, knew the Bible in their hand. pero había un problema. But there was a problem. Mira lo que dice en el verso 4. Look what verse 4 says. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Le dio bastante alabanza, He praised him. He gave him a lot of praises. pero el problema es corto, But the problem is short. pero es bien serio. But it's a very serious problem. ¿Qué significa el primer amor? What does that mean, the first love? Porque eso fue lo que dejaron ellos. That's what they have left. La palabra primer The word first significa inicial. it means the beginning. En otras palabras, ellos perdieron esa pasión que ellos tenían cuando ellos comenzaron. They lost that passion that they had when they begin. Ellos perdieron el entusiasmo por Jesucristo. They lost the enthusiasm that they have for Jesus Christ.
el amor que ellos le tenían a Cristo the love that they had for Jesus Christ, ya se había decaído. it was going down. Él ya se había bajado. It was coming down. It was lowering. En otras palabras, ya la pasión por él se había ido. In other words, the passion for him was not there anymore. Estaban trabajando fuertemente en la viña del Señor, They were working very hard in the vine of the Lord, pero se habían olvidado del Señor de la viña. but they have forgotten the Lord of the vine. Tú puedes trabajar bien fuerte en la You iglesia, could work very hard for the church, pero descuidar tu relación con el Señor. but You could abandon the what? your relationship with God. La relación con Dios. Tú puedes, you and I could come to church, Usted y yo podemos venir a la iglesia, be extremely faithful to church, ser bien fiel al Señor, but lose the passion or the excitement perder la pasión y la excitación of knowing Christ. de conocer a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento What is the first commandment en la Biblia? in the Bible? ¿Cuál es el primer What is mandamiento? the first commandment? Amar a Dios To love God con todo tu with all corazón, your heart, con toda tu with all mente, your mind, con todas tus with all fuerzas. your strength. Eso es lo que ellos habían perdido. That's what they has lost. No amaban a Dios con toda su mente. They did not love God with all his mind. No amaban a Dios con todas sus fuerzas. Not with all their strength. No amaban a Dios con todo su They corazón. love him with all their heart. Estaban haciendo obra, They were doing a lot of work. pero ese amor que Dios pide de nosotros But that love that God demands from us, ya no estaba en ellos. it was not in them. Tú sabes cuando tú tomas un carro You know when you take a car, y tú vas a 70 millas, you ¿verdad? go 70 miles an hour, O quizás vas más. or maybe 80. ¿Qué pasa What happens? cuando tú le quitas tu pie del What acelerador? happens when you take your feet off from the accelerator? ¿Se detiene el carro rápido? Does it detain right away? No. No. Sigue moviéndose, Continues to move, pero pierde el ímpetu. but it loses its impetus. It starts slowing down. Pierde esa fuerza, ese ímpetu. He loses the power, the impetus. Ese es el amor. That is the love. Esa excitación, esa pasión, That's passion. no era la que ya movía a ellos a hacer la That obra. was what they didn't have no more. Y lo que Dios exige de nosotros And what God's demands from us sigue siendo lo mismo. continue to be the same Que thing. lo amemos con toda nuestra That mente, we con love Him nuestro with our corazón mind, with our heart, y con nuestras fuerzas. and with all our strength. No le podamos dar menos de We eso. cannot give Him less than that. Es serio si no le damos It's menos. very serious if we give Him less. No importa lo que yo esté haciendo para la It iglesia. doesn't matter what I'm doing for the church. No importa si yo doy clase todos los días. It doesn't matter if I give class every single day. No importa si yo solamente duermo 3 horas porque me estoy preparando todos los días. It doesn't matter if I only sleep 3 hours because I'm getting prepared every day. Si yo pierdo el entusiasmo por Cristo, If I lose the enthusiasm for Jesus si Christ, no es el amor a Cristo, el deseo de agradarle, lo que me está moviendo es algo bien if serio. it's not the love or the desire to please Him that is moving me, it's something very serious. Sabían doctrina, They knew a lot of doctrine, pero su corazón estaba frío para Dios. but their hearts were getting cold for God. Pregunta, Question: ¿puede esto suceder ahora? Can this happen now? ¿Puede ver a iglesias que tienen mucha doctrina pero no hay pasión en su corazón? There are churches that have a lot of doctrine but not passion. Aquí Here, nos da la solución. give us the solution. Por eso es que al final siempre dice, That's why at the end of what it says, después que Cristo le da el diagnóstico after Jesus Christ given the diagnostic y la solución, and the solution, dice, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a todas las and iglesias. it always says, hear what the Holy Spirit says to all the churches. Ahora, ¿cuál es la solución? So what's the solution? Si sabemos doctrina, If we know doctrine, pero nuestro corazón está frío para Dios. but our hearts is cold for God. Verso 5. Verse 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. So remember therefore for hence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer si nuestro corazón se ha enfriado hacia Dios? What do we have to do if our hearts are getting cold towards God? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? What the first thing we're supposed to do? Le voy a dar un la. I'm going to give you I'm going to give you a hint. That's right. El primer paso es acordarnos. the first
step is to remember. Es acordar de dónde estábamos. To remember where we were before. El corazón se enfría. The heart gets cold. Usted y yo no necesitamos You and I, we do not need una revelación más grande another revelation, a bigger revelation, para levantarnos de esa apatía. to get up from the apathy. Lo único que tenemos que hacer es, The only thing we got to do is, primeramente, firstly, es acordarnos de cómo era nuestra relación antes con el Señor. to remember how was our relationship before with the Lord. Eso es bien poderoso. That is very powerful. Si usted y yo nos detenemos If you and I would stop y pensamos, and we start thinking, ¿cómo era mi relación antes con el how Señor? was my relationship with the Lord before? ¿Qué excitado yo estaba antes How por el excited Señor? was I for the Lord before? Y tú comienzas a acordarte de dónde tú has caído. And you start remembering from where you have fallen. Ese es el primer paso. That's the first step. Eso va a causar That is going to cause in you arrepentimiento. repentance. Ese es el segundo paso. This is the second step. ¿Y qué significa And arrepentimiento? what does that mean to repent? El pastor lo dijo este domingo, ¿verdad? Pastor said last Sunday, Si escribió alguien nota, if somebody wrote any notes, él dice que viene de la palabra griega metanoia. ¿Se acuerdan? he said that it comes from the Greek word metanoia. Meta significa cambiar, Meta means to change, como metamorfosis. like metamorphosis. Y noia significa mente. Noia means mind. Arrepentimiento significa cambiar de mente. To repent means to change your mind. Significa cambiar de actitud. To signify to change attitude, your attitude. Si yo me quedo con la misma actitud, If I stay with the same attitude, con el corazón frío hacia Dios, my heart still cold towards the Lord. aunque tengo la cabeza llena de doctrina, Even though I have my head full of doctrine. pero si yo no me cambio de actitud, But if I don't change my attitude, entonces yo no voy a llegar a la promesa que vamos a ver. they are not going to get the promises that He has for me. Primer paso es acordarnos. First step is to remember. Segundo paso es cambiar de actitud. Second is to change the attitude. ¿Y cuál es el tercer paso? And what is the third step? No todos a la vez, por favor. Not everybody at the Dice, same time. do the first works. It says, hacer las primeras obras. No dice, memorízate las primeras obras, Doesn't say remember. It doesn't say memorize the first words. sino que nos dice que hay que hacer las primeras obras. He says to go back and do the first words. Aquí la palabra primera significa fundamentales. They hear the word first means the fundamental works. En otras palabras, ¿qué es lo fundamental? In other words, what is the fundamental work? La oración, Prayer, el ayuno, fasting, la lectura de la palabra, reading of the Bible, el momento de oír canciones the moment of hearing hymns and songs, y adorar a Dios. and to worship God. Eso son las primeras obras. Those are the first words. Go back to the basics. Go back para el principio, lo básico. Te vas a dar de cuenta You're going to notice que lo que enfrió nuestro corazón that what got our hearts cold es que hemos dejado lo fundamental, is that we have abandoned the fundamentals. que es nuestra relación con el Señor. That is our relationship with the Lord. Cuando usted y yo comenzamos, entonces nos arrepentimos When you and I repent y sacamos otra vez el tiempo para orar, and we take time to pray, para meternos en la palabra, to get into the Word, tu entusiasmo por el Señor va a comenzar enthusiasm otra for the vez. Lord starts all over again. Y ahora comienzas a hacer las And now cosas you start doing things para agradar al Señor. to please the Lord. Amén. Amen. Y va a ser un mismo, mira, el entusiasmo como producto va a traer obra, Enthusiasm as a product is going to bring works. Tú y yo nos podemos arrastrar a la iglesia. you and I go to drag ourselves to church. O podemos estar entusiasmados y ese entusiasmo movernos a la iglesia. We could be enthusiastic and come to church. Tú y yo podemos arrastrarnos ahí a tratar de ayudar al pastor o algo, a hacer algo en la iglesia. You and I could to drag ourselves to try to help the pastor in the church. O podemos hacer lo que hacíamos antes y dejar que este entusiasmo nos mueva a hacer las And we obras. could do it like we used to do before and let this enthusiasm help us work for the Lord. ¿Cuál es la solución de un corazón frío? What is the solution of a cold heart? No es una nueva revelación. It's not a new revelation. No es que el superevangelista te ponga tu mano para que tú te caigas y a ver si levantas otra vez. It's not that the evangelist will put his hand over you and you fall down and get up again. Acordarte de dónde estás caído. Remember from where you fell. Mira lo que tú hacías antes. Look what you used to do before. Cambia tu actitud Change your attitude y comienza a hacer lo mismo. and start doing the same thing. Dios se encarga God will take de over encender tu corazón en to fuego. light up your heart and fire.
Él es el que lo hace. He is the one who does it. Nosotros no podemos producir You nada. cannot produce anything. Antes de tú conocer al Señor, Before you knew the Lord, ¿te interesaba buscar al were Señor? you interested in looking for God? ¿Te interesaba la Biblia? Were you interested in the Bible? ¿Y qué se te metió por dentro que ahora tienes deseo? And what got inside you to have that desire? El Espíritu The Santo. Holy Spirit of Él es God. el que da el querer a nosotros. He's the one to give you the desire. Cuando nosotros When confesamos we confess y nos humillamos, and we humble ourselves, entonces el Señor interviene then the Lord intervenes y hace lo and He imposible. does the Y impossible. prende ese And He corazón. turns on that heart. Y comienza a revelarte And he verdades en la starts- palabra. He builds your word. Y tú comienzas a actuar And ahora. you start acting. Amén. Amen.